Buenos días, mi nombre es Luis Buciaga y hoy vamos a hablar de cómo funcionan las redes neuronales con TensorFlow Playground. Esta es la materia de matemáticas avanzadas para Ingeniería 2. Bueno, para introducirlos al tema, voy a platicar qué es TensorFlow Playground, que prácticamente se presenta como una herramienta interactiva que nos permite visualizar el funcionamiento de redes neuronales artificiales, que va dirigido desde un navegador donde se exploran diferentes componentes de una interfaz, incluyendo ajustes de hiperparámetros como el número de capas y neuronas y la tasa de aprendizaje. A lo largo del video que nos dejó la doctora, se realizan experimentos prácticos para clasificar distintos conjuntos de datos y así poder ir nosotros viendo cómo se va formando en eh, con diferentes opciones, como si le metemos más épocas o le cambiamos el modelo. Analizando los problemas linealmente separables y no separables, así como explorando diferentes funciones de activación. Finalmente se anima a los espectadores en el video a experimentar con esta herramienta y así pues nosotros poder encontrar nuestras propias configuraciones que sean efectivas para lo que buscamos. Más allá de lo visual, en el video pues esta herramienta representa una puerta de entrada al aprendizaje que va a llegar a ser profundo, ya que nos permite entender algo que normalmente es difícil de visualizar. Como una red neuronal aprende, pues nos permite ver cómo se ejecutan los pesos, cómo se reduce el error, cómo se forman las fronteras de decisión, todo sin necesidad obviamente de programar ni de tener conocimientos avanzados de matemáticas. Entonces, de lo que yo quería hablar es del por qué es tan valiosa esta herramienta en base al video y a la introducción que nos dieron. Pues lo que yo pienso es porque el aprendizaje ya profundo es una tecnología más revolucionante. Yo creo que de las últimas décadas o el último tiempo, pero también pues es una de las más complejas. Ya cuando uno empieza a estudiar las redes neuronales como nosotros lo estamos viendo, se encuentra con una cantidad pues abrumadora de conceptos, como algo que no sabíamos antes de empezar el curso, como las capas, las activaciones, la tasa de aprendizaje o el sobreajuste. ¿Qué nos permite hacer TensorFlow? Pues crear redes neuronales con diferente cantidad de capas y neuronas, modificar los hiperparámetros. También nos ayuda a entrenar a la red con conjunto de datos, pueden ser simples o complejos, y pues también nos ayuda a visualizar gráficamente el proceso de aprendizajes, eh, pues con las fronteras de decisión y el error de entrenamiento. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, donde vamos a estar hablando de otro tema. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de los componentes de la interfaz navegando pues en el Playground. La interfaz del TensorFlow Playground está cuidadosamente diseñada pues para facilitar nuestra experiencia sin abrumarnos y que no sea difícil verlo. Entonces vamos a ver cuáles serían sus partes principales. De lo primero que quiero hablar es de los funcionamientos que tiene la interfaz, que pues obviamente vienen primero los elementos de control que, que pues llegan a describirse como las opciones para iniciar el entrenamiento, para reiniciar el modelo, para ajustar la tasa. También pues es fundamental para adaptar el modelo a los datos que queremos. El segundo punto que me gustaría abarcar es la visualización de resultados. La interfaz muestra la evolución del error de clasificación, permitiendo a los usuarios entender cómo las modificaciones impactan en el rendimiento del modelo que nosotros estamos ejecutando. Y al conjunto de datos, pues se puede seleccionar entre múltiples conjuntos de datos para pues ya nosotros entrar a la red
y esto es lo que ayuda a crear una comprensión de distintos desafíos de la clasificación. También vamos a hablar de las entradas, que nos mencionaba que se pueden activar o desactivar variables como x1, x2, etcétera, ya que esto simula que los datos tienen disponible la red para, para entrenarse. También puede quitar las variables que sean irrelevantes. Después están las capas ocultas, que estas pueden agregarse o quitarse hasta ser un total de 6. También podemos definir cuántas neuronas tendrá en cada capa, que esto pues, es fundamental porque define la capacidad de la red para, para representar las funciones que sean más complicadas, las más complejas. Tenemos la tasa de aprendizaje, el learning rate, que es uno de los parámetros más importantes, ya que define qué tan grandes son los pasos que da la red al ajustar sus pesos. Con un valor muy alto puede hacer que la red no converja, y un valor que sea muy bajo puede hacer que aprenda extremadamente lento. Entonces ya va a lo que nosotros querramos meterle al TensorFlow. Después tenemos la regularización, que podemos aplicar, nos decía que L1 o L2, que esto permite penalizar pesos grandes para evitar el sobreajuste. También nos habla de la función de activación, que podemos elegir entre ReLU, que vamos a estar hablando más adelante, el SideMode o tangente hiperbólica. Pues cada uno tiene un comportamiento distinto, entonces lo veremos luego. También tiene el backside, y pues podemos ajustar el tamaño del lote de entrenamiento y añadir pues ruido y pues ya. También tenemos en el panel superior, en el control del entrenamiento, el play y el pause, el reset, el step, el learning rate drop. En la parte central y derecha visualizamos del aprendizaje, que aquí es donde se ocurre lo que nos importa a nosotros, que se ve cómo los datos están distribuidos en el plano, se observa la red cómo va dibujando fronteras de decisión, y se puede ver el peso que cada neurona recibe y cómo se conecta. Entonces nosotros tenemos que saber cómo dividirlos, porque si ponemos una línea recta, que es lo que nos explicaba la ingeniera en la clase, es que obviamente no se va a dividir como nosotros queremos. Entonces tenemos que saber cómo meterlo para que así se divida como nosotros queramos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a estar hablando de los tipos de problemas, que nos presentaba varios tipos, que este fue el experimento 1, que la verdad no recuerdo el nombre, pero era algo como Kirasi. Es la experimentación con conjunto de datos. Aquí tenemos otro experimento que era el del círculo, donde aquí empezamos a usar las gráficas. Pues los experimentos prácticos pues son para problemas linealmente separables, que se abordan como una red con una sola neurona, y se puede resolver con problemas simples, pues demostrando una eficiencia básica. Y vamos a estar hablando del problema de XOR, que es en el que yo me centré más, porque vi que era el más interesante para mí, que vendría siendo que pues el problema de XOR y no linealidades nos habla de que al trabajar con un problema XOR se introduce la necesidad de capas ocultas y funciones de activación no lineales para lograr un rendimiento aceptable. Entonces, este es el clásico ejemplo del problema no linealmente separable, que es lo que les venía comentando la diapositiva pasada, donde tiene una disposición en la que las clases pues no estén entrelazadas, no puede resolverse con una red sin capas ocultas, y aquí se necesita una red con al menos una capa oculta y funciones de activación no lineales.
Lo que nos decía que en el experimento era que intentamos resolver XOR con una sola neurona. Entonces fracasa, agregamos una capa de 4 neuronas y comienza a aprender. El por qué empieza a aprender es porque ahora la red tiene una capacidad de representar combinaciones no lineales. Entonces, esto ilustra el poder del perceptrón de la multicapa. La clasificación de formas complejas que nos platicaba de las otras dos funciones, que no es la del XOR, es la de donde se exploran datos en forma de círculo y espiral y mostrando cómo los ajustes en la red de capas y neuronas son vitales para resolver problemas más complejos, resaltando la importancia de la experimentación continua. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es la diapositiva número 4, donde voy a hablar de las funciones de activación, que prácticamente es como el corazón del aprendizaje no lineal. Para darnos una introducción sobre qué es una función de activación, es la operación matemática que decide si una neurona se activa o no. Entonces, sin activación, una red neuronal no puede aprender relaciones no lineales. Los tipos de funciones de activación sería el impacto de la activación, que se discute la diferencia entre funciones como ReLU, que es la que estamos viendo aquí en la imagen, que es la gráfica que ella nos enseñaba en el video y yo quise poner. Entonces, se discute la diferencia entre funciones como ReLU y sigmoid en términos de rendimiento y forma de límite de decisión, subrayando la importancia de elegir la función adecuada según el problema. Entonces, lo que nos quiere decir es que nos va a elegir la gráfica que sea más conveniente dependiendo del problema que nosotros tenemos. Otra cosa que hay que tener en cuenta son las consideraciones prácticas. Las elecciones de funciones de activación pues deben basarse en la naturaleza de datos y la estructura de la red. Pues esto llega a estar influenciado directamente por los datos de la clasificación. Las recomendaciones para la selección, pues yo sugeriría experimentar con diversas funciones y con configuraciones para encontrar la más eficiente para cada problema que se nos presente, o pues si es un problema específico, pues ya meterlo ahí. Para centrarnos un poco más en el ReLU, que es el que tenemos aquí en pantalla, pues la ReLU se le conoce como Rectify Linear Unit, que activa si el valor es positivo, si no da 0. Es simple, rápida y funciona muy bien en redes profundas. Y pues tiene un problema que puede apagar neuronas si recibe solo valores negativos, que esto servirá a que pues estén muertas. También probamos un experimento, el mismo problema con sigmoid y con ReLU. Observamos cómo cambian la frontera de decisión. Entonces ahí pudimos ver cuál es más rápida y cuál logra un mejor resultado. Por último, vamos a pasar a la conclusión. En conclusión, la práctica sobre la teoría, pues se centra mucho más en que la mejora en el uso de las redes neuronales, pues ya proviene de una práctica y la experimentación, ya que pues no hay una única solución para enfrentar estos tipos de problemas. Cuando hablo de exploración, pues se invita a usar esta herramienta sugiriendo que experimentemos con diferentes ajustes para pues nosotros, como apenas estamos entrando en este tipo de tema, descubrir nuevas configuraciones que puedan resultar ya más efectivas y eficientes para lo que se nos pide. Y pues el aprendizaje no se trata de memorizar cómo funciona una red, sino se trata de nosotros experimentar para fallar y observar en qué nos estamos equivocando. Entonces eso sería toda la presentación por mi parte. Espero que les haya gustado
y muchas gracias.